Antes de cada elección les gustaría a nuestros representantes que pensáramos que vamos a obtener una rebaja de impuestos. Y son capaces de hacerlo. Pero al mismo tiempo subiendo nuestros impuestos con un poco de magia que tienen en su caja de herramientas. Esa magia es la inflación. Ellos reducen las tasas impositivas, pero los impuestos que tenemos que pagar suben porque automáticamente son empujados a escalas más altas por la inflación efectiva. Un truco hábil. Tributación sin representación. Mientras más trabajo, parece que más me quitan. Sé que si trabajo 1 o 2 días extra, lo que sacan solo en impuesto a la renta federal es casi el doble, porque aparentemente lo coloca usted en una escala superior de impuesto y le quita más. Robert Crawford vive con su esposa y sus 3 hijos en un suburbio de Pittsburgh. Son una familia norteamericana bastante típica. No azotes la puerta, Daphne. Muy bien. Muy ¿Qué estás bien. haciendo? Preparo tu platillo favorito. Fuimos a casa de los Crawford después que él había dedicado un par de días a preparar sus impuestos anuales a la renta federales y estatales. Para nuestro beneficio, trató de calcular todos los otros impuestos que también había pagado. Al final no descubrió mucho que pueda sorprender a cualquier persona. La inflación está subiendo, todo está más caro. No importa lo que usted haga, tan pronto como usted sale de la casa, todo sube. Las cuentas de petróleo también suben. Las cuentas de electricidad, la gasolina. Mire, usted puede nombrar 1000 cosas que están subiendo. Casi todo está llegando hasta las nubes. Su comida. Bueno, mire usted, mi mujer va al almacén. Vivíamos con 60 o 50 dólares cada 2 semanas para nuestros alimentos básicos. Ahora es 80 o 90 dólares cada 2 semanas. Las cosas están más allá de nuestro alcance con relación a los gastos de la vida. Como le decía, cada mes se está poniendo más difícil y parece que cada vez va a estar peor. Y quién sabe dónde va a terminar. Al final resulta que he pagado cerca de 6,000 dólares de mis ganancias en impuestos. Lo cual me deja con un total de 12,000 dólares para vivir. Eso puede parecer mucho dinero, pero hace 5 o 6 años yo estaba ganando 12,000 dólares. ¿En qué forma la tributación sin representación afecta en realidad? ¿Cuánto le queda a la familia Crawford para gastar después que ha pagado sus impuestos a la renta? En 1972, Paul Crawford ganaba 12,000 dólares. Parte de este ingreso estaba exento de impuestos a la renta. Después de pagar el impuesto a la renta sobre el resto, le quedó esto para gastar. 6 años más tarde, estaba ganando 18,000 dólares al año. En 1978 la cantidad exenta de impuestos era mayor, pero ahora estaba en una escala tributaria superior y por eso sus impuestos subieron en un porcentaje mayor que su ingreso. Sin embargo, esos dólares no valían tanto. Aún sus salarios, sin considerar su renta después de impuestos, habían quedado atrás con respecto a la inflación. Su poder adquisitivo era menor que antes. Esto es la tributación sin representación en la práctica. Algunos de ustedes, hermanos, que están sentados aquí hoy, estaban con nosotros. Y me gustaría que meditaran acerca... Existen muchas víctimas propiciatorias tradicionales a las que se culpa por la inflación. ¿Cuántas veces han oído que los sindicatos tienen la culpa por pedir aumentos en los salarios? Los trabajadores, por supuesto, no están de acuerdo. Pero muchachos, esto no es cierto. Esto es un subterfugio, esto es un mito. Sus tasas de salario no están creando inflación. Y tiene razón. Los salarios mayores son más bien un resultado de la inflación que una causa de ella. Los economistas de este país... En realidad, la impresión de que los sindicatos causan la inflación se deriva parcialmente porque los salarios sindicales reaccionan lentamente con la inflación y luego existe presión para ponerse al día. Sobre una base de día a día, tratando de representar a nuestros propios miembros, lo que en realidad no es el caso. No solo no nos podemos poner al día, ni siquiera podemos mantener una tasa de salarios consecuente con el costo de la vida que ha subido en este país. Otra víctima propiciatoria de la inflación es el costo de las mercaderías que vienen del exterior. La inflación, se nos dice, es importada. Mayores precios en el exterior suben los precios en casa. Es otra forma en que el gobierno puede culpar a otro por la inflación.
Pero este argumento también está equivocado. Los precios de las importaciones en los países de que provienen no son en términos de dólares, son en términos de liras o yens u otras monedas extranjeras. Lo que ocurre a los precios en dólares depende de los tipos de cambio que a su vez reflejan la inflación en los Estados Unidos. A partir de 1973, algunos gobiernos han tenido una estupenda excusa culpando a los árabes de la inflación. Pero si los altos precios del petróleo fueran la causa de la inflación, ¿cómo es que la inflación ha sido inferior aquí en Alemania? Un país que debe importar cada gota de petróleo y gasolina que usa en los caminos y en la industria, que por ejemplo en los Estados Unidos, que produce la mitad de su propio petróleo. Japón no posee ningún petróleo en absoluto. Sin embargo, en la misma época en que los árabes estaban cuadruplicando los precios del petróleo, los japoneses estaban reduciendo la inflación del 30 a menos del 5% anual. La falacia es confundir los precios en particular, como el precio del petróleo, con los precios en general. En casa, el presidente Nixon lo comprendió diciendo: aquí está lo que no haré. No conduciré a esta nación a lo largo del camino de controles de salarios y precios, sin importar lo políticamente provechoso que pueda parecer. Los controles y el racionamiento pueden parecer un camino fácil, pero en realidad son un medio fácil para mayores problemas, como la explosión que se produce cuando usted trata de poner una tapa a una corriente de vapor que sube sin bajar el fuego bajo la olla. Los controles de salarios y precios solo posponen un día el ajuste de cuentas y al hacerlo privan a cada americano de una parte muy importante de su libertad. Pero escuche.